a propósito de que hoy inicia en el Vaticano lo que se llama el cónclave, alabado sea Dios, que es la elección de un nuevo Papa. Y queremos poner esto en contexto bíblico. Prepárese para que haga su pregunta en este día. Alabado sea el Señor, sí, mis amados, para que haga su pregunta y estemos pues de alguna manera entremos en ese conocimiento en este día, alabado sea el nombre del Señor, de todo lo que está relacionado con ese evento y lo que dice la Biblia al respecto. Creo que es prudente, mis amados, que nosotros nos pongamos en contexto en este día. Así que le invitamos a compartir este contenido. Yo le estoy dando aquí pues a grabar también para tener también la repetición. Amén, alabado sea el nombre de Dios. El cónclave del Vaticano que inicia en este día, o que ya inició, porque la hora ya es diferente. Cónclave de elección, ¿cómo es? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, alabado sea Dios. Es necesario, mis amados, que nosotros estemos en contexto en relación a lo que está pasando y lo que va a pasar. Amén. Y queremos iniciar este tema en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Gloria al Señor. Les invitamos por favor a prestar atención a este tema que vamos a estar analizando en este día. Y leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba, hablaba como dragón. Amén. Gracias damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos pidiendo que nos dirija, Dios mío, en este día, que nos dé la sabiduría, Dios mío, que nos dé la gracia, la revelación, la unción, Dios mío, a fin de que podamos hablar conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Según el capítulo 7, mis amados, del libro del profeta Daniel, el cual señala que en la visión que ve Juan, dice que Daniel, dice que vio los 4 vientos del cielo combatiendo en el gran mar, y que 4 bestias grandes, espantosas, diferentes la una de la otra, surgían del gran mar. Es decir, que hay en un momento que hay un combate, sí. Hay en un momento que hay una lucha, porque va a surgir una bestia. Entonces hay en ese debate, alabado sea Dios, que se origina, indiscutiblemente alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder para que esto pase. Amén. Sí, sí. Entonces, lo que está ocurriendo, en palabra sencilla, en el Vaticano hoy es un debate, es un combate. Un combate, porque va a surgir, según el mundo, el representante o sucesor de Pedro. Según el mundo católico, el sucesor de Pedro. Pero la Biblia lo que dice es que quien va a surgir es el falso profeta. Y quiero ser pesimista en esto. Si no es él, será otro, pero será un papa, el falso profeta, indiscutiblemente. Sí. El falso profeta será un papa. Entonces quiero ser pesimista en este sentido y decir que a la altura de lo que está pasando en el mundo, alabado sea Dios, porque el papa anterior fue un falso profeta. Fue un falso profeta. ¿Por qué? Porque mandó a la iglesia a que le echen la bendición a 2 personas del mismo sexo. Sí. O sea, hombre con hombre y mujeres con mujeres. Sí. Esa es la máxima expresión de la apostasía, sí, y de la falsedad disfrazada de cristianismo. ¿Te ven?
Alabado sea el nombre de Dios. Entre muchas otras cosas que ese individuo autorizó y ordenó. Al servicio de las fuerzas de la tiniebla y no de la luz. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los hombres santos que están reunidos en el Vaticano y para sacar el sucesor, entre ellos mismos no se tienen confianza. Entre ellos mismos hay que poner regla para que no haya trampa. Claro, un voto de silencio y apartado los unos de los otros para que no haya trampa. Le quitan los celulares. ¿Para qué? Son hombres santos. Pero ¿para qué le quitan los celulares? Y le quitan el internet, le quitan toda comunicación. Y lo encierran para que no se comuniquen el uno con el otro. ¿Por qué? Para que no haya trampa. Pero se supone que si los que están allí reunidos son la crema, la élite que representan el cristianismo en la tierra, ¿cómo vas a hacer que hay que tener pared de separación para que no se comuniquen el uno con el otro, para que no haya fraude? ¿Entiendes? Número dos, tenemos también que entender que muchos de los personajes que están ahí tienen colas, tienen rastros certificados y demostrables que lo descalifican. Investigue para que usted vea las noticias. Por eso no se tienen confianza. O sea, gentes acusados de pederatría, gentes acusados de violaciones, gentes que están ahí acusados de robos. Por eso hay uno que lo sacaron y lo descalificaron porque el escándalo fue muy fuerte, pero él tiene voz y voto. Claro que sí, alabado sea Dios. O sea, personas que han encubierto multitudes de violaciones de niños. Sí, que son delincuentes. Claro, por esa razón, en burla, porque no es de otra manera, en burla, el presidente Donald Trump, yo sé que burlándose que está. Yo sé que burlándose que está Donald Trump. El presidente Donald Trump se hizo, quizás con inteligencia artificial, pero quizás mandó a hacer un traje papal. Sí. Quizás no fue inteligencia artificial. Se mandó a hacer un traje papal con todo lo que usa un papa, y esas fotos y esas imágenes están corriendo en las redes sociales, pues quien la publicó fue él mismo. El mismo Donald Trump. O sea, que él sale mejor que cualquiera de esos que están. Eso es lo que le está diciendo. O sea, él que conoce lo que pasa allá adentro, ay, Dios mío, está diciendo, yo soy papable también. así mismo. O sea, según el récord, es lo que le está diciendo. Según el récord de los personajes que están ahí, alabado sea el Señor, él está diciendo con esto, también yo soy papable. O sea, pero él está consciente de lo que está haciendo. O sea, no está tirando patada a lo loco, sino que él con esto está mandando un mensaje. Sí, por la reputación. La reputación, Sí. Los antecedentes, alabado sea el nombre de Dios, los crímenes ocultos, porque el Vaticano tiene una ley Sí. que sostiene que los culpables de cualquier crimen, sea cual sea, de esa cúpula, no pueden ser juzgados por leyes seculares, sino por la misma iglesia. ¿Para qué? Para taparlo, porque no están presos. Sino entre ellos. Entre ellos, pero ¿para qué? Porque no están presos. O sea, acusados incluso algunos de cientos de violaciones de niños. ¿Y dónde están? ¿Presos? Están tras las rejas. Busque uno de ellos que esté tras la reja de una prisión secular. Porque yo estoy de acuerdo que si un pastor transgrede las leyes, que caiga preso, Claro. que vaya a la cárcel, que si viola a niño, viola a niña, o si hace un robo, que vaya a la cárcel. Pero si es un pastor, paga, Sí. porque a la cárcel va. Pero si es un sacerdote, si es un obispo, si es un cardenal, lo juzga la misma iglesia
por su propia ley y lo que hacen es encubrir esos pecados y siguen siendo jerarcas. Y ahora esto es más evidente por medio de que la información corre con más facilidad. Claro, por las redes. Exactamente, las informaciones corren con más facilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y por esa causa, quiera Dios que este video no nos traiga problemas. Y por esa causa, alabado sea Dios, de que las informaciones corren con más facilidad, el mundo se entera más fácil de las cosas ocultas que habían. Porque no es que esto se está haciendo ahora y que antes no se hacía. No, antes se hacía, pero quedaba en un rincón. Un sacerdote violaba en un sitio, lo movían de un lugar para otro. Claro. ¿Entiendes? El asunto es, mis amados, que todas esas cosas quedan tras la cortina, quedan tras bambalina. Alabado sea Dios, pero es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Donald Trump? ¿Qué mensaje está mandando Donald Trump con vestirse de papa? Está diciendo, entre el grupo que están ahí, yo debería estar ahí también porque yo califico. O sea, Donald Trump está diciendo que esto, yo califico según el repertorio, según el récord, el historial de las personas que están ahí. Donald Trump está diciendo, yo también debería ser un papa. Alabado sea el nombre del Señor. Lo mejor que es. Lo que pasa, varón, que ya con, ¿qué le puedo decir? Con las redes sociales y como está la cosa, varón, ya nada es oculto. Oye, no hay nada oculto. Ahora, si usted quiere apoyar la cosa, varón, y si quiere ser loco, varón, son otros 500. Sí. Pero que ya no hay oculto, varón. No hay nada todo oculto. El mundo conoce aquí el testimonio de tal cual persona. Y todo el mundo sabe que esos papas son unos delincuentes, varón. Exactamente, alabado sea Dios. Entonces, mis amados, como dice la Biblia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Alabado sea Dios. Entonces, ese encierro que inicia ya a partir de hoy, alabado sea Dios, para escoger el próximo papa, debemos entender también que esto no responde al evangelio ni al cielo, que esto responde a una institución gubernamental que tiene que responder a los intereses de un sinnúmero de élite que son los que controlan lo que ocurre ahí. Sí, eso es así. Entonces, la persona que va a ser escogida, amados, alabado sea Dios, ahí no hay participación del Espíritu Santo. Ahí la participación es completamente humana, completamente de los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, de esa manera podemos ver, mis amados, esa falsedad que existe detrás de la decisión que se va a tomar hoy. Sí. Y por eso el encierro, y por eso, alabado sea el nombre del Señor, el cónclave, que es con llave, que es cerrado, para que nadie se dé cuenta de lo que pasa ahí adentro. Nadie se dé cuenta de lo que pasa ahí adentro. Ahora bien, aunque ellos no nos digan lo que pasa allá adentro, la Biblia dice lo que sí pasa. Sí. La Biblia nos advierte de lo que sí pasa. Alabado sea Dios. Y quiero pues usar algunos ejemplos bíblicos, alabado sea Dios, en esta mañana para desmontar. Porque aún en el pueblo evangélico, en el pueblo del Señor, hay cortinas que se creen que la persona que aparezca ahí va a ser un hombre de Dios. Lo primero es que ya estamos en el tiempo del fin. Lo segundo es que la apostasía viene primero que el anticristo, porque la apostasía es que el pueblo de Dios se aparta de la verdad para unirse al gobierno de la bestia. Entonces, de esa manera, mis amados, podemos ver que dice la Biblia, alabado sea Dios, y quiero entrar en algunos detalles inmediatamente. En el versículo 11 de Apocalipsis 13 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como dragón. Aquí este versículo bíblico nos está diciendo de una segunda bestia que surge de la tierra. Nos habla de una segunda bestia, no porque va a ser segunda, sino porque la idea es presentar primeramente el reino del anticristo en el capítulo 13, que a diferencia del capítulo 17, primero presenta a la mujer, que es la segunda bestia, alabado sea Dios. Pero aquí presenta la segunda bestia, alabado sea Dios,
como aquel monstruo, aquella bestialidad que surge de la tierra, con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando habla como dragón. Vamos a especificar esto. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Sí. ¿Por qué dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero? Porque es una iglesia que va a tener la semejanza de cristiana, la fachada. Pero cuando habla, el contenido de su mensaje es el mensaje del dragón. Por eso vuelvo y reitero, cuando un sumo pontífice que no es el sucesor de Pedro, sino el sucesor del emperador romano. Claro, ese es el sucesor, porque dicen no, que es la sucesión de Pedro. Pedro era casado. Sí. Pedro tenía esposa, dice la Biblia que tenía suegra. Sí. Entonces dice Luis Toro, se dice por ahí que Pedro tenía suegra, pero no dice que era casado. Oiga la hipocresía. O sea, tenía suegra, dice Luis Toro, eso está ahí en los videos, para justificar. Dice él que tenía suegra, pero no dice el texto que era casado. O sea, una persona tiene suegra como Pedro, pero no era casado. Oiga, qué lo que era. Y la gente le cree sus embutes. Alabado sea Dios. Y fácilmente dice. No, lo que tenés que decir, varón, era casado. Era casado, pero no dice que era casado, sino que tenía suegra. Pero dice Pablo en los Corintios también, en algún lugar por ahí, dice: ¿acaso no tenemos derecho nosotros de cargar a una hermana como esposa? Como los otros apóstoles, como Cefa. O sea que Pedro cargaba a una mujer como esposa. Claro. Eso está en la Biblia ahí en los Corintios, en algún sitio por ahí. ¿Entiendes? Y como también los demás apóstoles que cargaban en el ministerio una hermana por mujer. Eso está escrito en las escrituras. Sí. Alabado sea Dios. Entonces, si fuese sucesor de Pedro, tendría una esposa. Alabado sea Dios. Pero si fuese sucesor de Pedro, alabado sea Dios, nunca mandaría que dos hombres y que dos mujeres se casen. Porque Pedro y Pablo jamás hablarían de esa forma. Entonces, ¿sucesor de quién es? ¿De Pedro o del emperador romano? La palabra sumo pontífice era el emperador que tenía ese título romano, claro, no era Pedro. Todo eso es una copia de... Claro, tampoco nunca aceptarían que le adoren. Que lo adoren. Porque fíjese que cada vez que Pablo y Pedro hacían una obra, o sea, sanaban a una persona, no aceptaban que la adoren. Exacto. Ni mandaba que adoraran a ídolos, porque el mismo apóstol Pablo decía que no adoraran, o sea, esos ídolos, que son hechos de manos de hombres, o sea, que, y él, su característica y podemos decir, y su doctrina, varón, de ellos es que adoren. La adoración a los ídolos y a convertir en dioses, no en santos, sino en dioses, a personas que de alguna manera en la Biblia presenta que vivieron correctamente, alabado sea Dios. Entonces, de esa manera, mis amados, podemos ver que lo que se hace allí es completamente anti Dios, como dice la Biblia. Sí. Se manda a los moradores de la tierra que adoren imágenes, a que adoren estatuas, alabado sea el Señor. Y ellos mismos son adoradores de imágenes y de estatuas impedernidos. A propósito. Que nadie lo hace entender que eso no es de Dios. ¿Te oye? Entonces de esa manera vemos que no es el sucesor de Pedro. Por eso dice, varón, en el capítulo 11, varón, dice que él vio subir esa bestia que subió de la tierra. De la tierra. Y hay un detalle muy importante ahí en la expresión que subía de la tierra. Subía de la tierra. La iglesia de Cristo dice que tiene su sede en los cielos, donde está Cristo sentado. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza, y Él está en los cielos. Por tal razón, la iglesia de Cristo no es terrenal, es celestial. Alabado sea Dios. Ahí Sonia Galvez nos da la cita 1 Corintios 9:5. Alabado sea el nombre del Señor, donde cita la Biblia el pasaje de que Pedro andaba con una mujer, una hermana como esposa. ¿Entiendes? Era casado. Alabado sea Dios. Pero en este contexto que estamos hablando aquí, alabado sea Dios, que surge de la tierra. Esta bestia surge de la tierra. Alabado sea Dios. Esto debemos entenderlo de la manera siguiente. ¿De dónde fue formado el hombre? De la tierra, del polvo de la tierra. Lo que implica que esa religión
nace de mandamiento de hombre. Sí. Surge de la tierra, es decir, mandamientos de hombres. Alabado sea Dios. Lo que implica, mis amados, gloria al nombre de Jesús, que en esa denominación religiosa, su doctrina es doctrina de la tierra. Sí. Por eso dice que surge de la tierra. Ahora, yo quisiera profundizar un poquito más, yéndonos al capítulo 12 de Apocalipsis, alabado sea Dios, a la altura del versículo 7, alabado sea el nombre del Señor, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Oiga el verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué vemos aquí? Que hay una batalla en el cielo. En esta batalla lucha Miguel y sus ángeles, Sí. y lucha el dragón y sus ángeles. Son derrotados el dragón, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles, que son los demonios, y son arrojados ¿dónde? A la tierra. Son arrojados ¿dónde? A la tierra. Por eso en el capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar, es decir, de la tierra. De la tierra. Las aguas del mar representan muchedumbre de pueblos, naciones, tribus y lengua, confundida, porque dice que los impíos son como las aguas del mar, Sí. confundidos, o sea, que no tienen paz. Gloria al Señor. Entonces surge de la tierra la bestia anticristo. Pero primero, ¿dónde está el dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? En los aires. Hay una batalla en los aires. Son arrojados a la tierra. En el capítulo 12, ¿dónde son arrojados a la tierra? Entonces este dragón que está en los aires cae a la tierra y toma un cuerpo, Sí. en la persona del anticristo. Alabado sea el Señor. De la misma manera, todos los ángeles que caen con él, también a la tierra. ¿Dónde caen? A la tierra. Cuerpo. Entonces toman cuerpo en la tierra y ellos son los que forman la segunda bestia. Por eso dice, note bien el término, que fueron arrojados a la tierra. Amén. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, fueron arrojados a la tierra. Alabado sea Dios. El capítulo 13, versículo 11 dice, el capítulo 13 entonces, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Es decir, fíjese el contexto. En el capítulo 12 aparece el dragón en las regiones celestes, Sí. como una señal en el cielo. Es un espíritu. La guerra ya se da espiritual. Son derrotados, caen a la tierra, pero repito, ellos en las regiones celestes operan como espíritu, pero en la tierra necesitan cuerpo. Claro. Por tal razón, en el huerto del Edén, el dragón o la serpiente antigua tuvo que valerse de la serpiente, Sí. para poder hablar. Sí, que era el animal más chico que Sí, había. exactamente. Los espíritus son incorpóreos. Así es. No pueden ejecutar sus planes sin un cuerpo. Entonces, en el huerto del Edén, para engañar a Eva, tuvieron que valerse del animal más astuto que había, de la serpiente. Entró ese espíritu en la serpiente para hablarle a Eva para que peque contra Dios y coma del fruto. O sea, necesitaba un cuerpo. Lo que estamos tratando de decir con esto, mis amados, es que los espíritus no pueden actuar sin cuerpo. No. Por tal razón, cuando caen a la tierra, entran en los hombres. Sí. Pero cuando entran a los hombres, ponen la voluntad que ellos quieren en los corazones de los hombres. Por eso dice, para corroborar esta idea, alabado sea Dios, de que los espíritus no operan sin cuerpo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida, alabado sea Dios. Y dice que, y quiero citar textualmente, Efesios capítulo 2, y dice ahí, alabado sea el nombre del Señor, que Él, ok, aquí está, Efesios capítulo 2, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el dragón, es la serpiente antigua, es el que se llama Satanás, diablo, que el Señor lo reprenda. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice que nosotros también en otro tiempo andábamos conforme a él, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, opera, o sea, para estos espíritus poder actuar y poder manifestarse, necesitan un cuerpo. Entonces operan por medio del cuerpo, lo que implica que cuando ellos caen a la tierra, en el capítulo 12:9 de Apocalipsis, entonces empiezan a hacer un trabajo aquí en la tierra, utilizando cuerpos para llevar a cabo el último golpe contra la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esos espíritus caen a la tierra, el jefe entra directo y en vivo, que es el dragón, en la bestia anticristo. En la bestia anticristo. Por eso, en el capítulo 12 es un espíritu. Cuando entramos al capítulo 13 es una persona. Ya es una persona. Alabado sea Dios. Con la misma característica del capítulo 12 del dragón. Dice, por eso en el capítulo 13 versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, esa es la bestia anticristo. Pero lo que estamos tratando de decir, que en el capítulo 12 aparece la misma figura. En el versículo 13 también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Usted ve que es lo mismo. Escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, la misma figura que aparece espiritualmente en el cielo, cuando cae, ahora se personifica en la tierra en la persona del anticristo. De esa misma manera, entonces, hacemos la aplicación. O sea, el jefe entra en el anticristo, pero los ángeles que caen con él, que son los demonios, entran ¿en quién? En lo que va a ser la segunda bestia. Por eso, de la misma manera, estamos contextualizando, alabado sea Dios, que los ángeles que caen son los que van a formar la segunda bestia. Entonces, vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como dragón, es decir, que es una apariencia. Y esa iglesia falsa de los últimos tiempos la tenemos ya delante de nuestros ojos, hablando como dragón, y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que el mensaje de la iglesia de los últimos tiempos no tendrá el propósito de Cristo. No hablará como cristiana, sino como dragón. Es un mensaje diabólico. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo. Alabado sea Dios. Y quiero ir un poquito más allá ahora, porque esta figura que aparece aquí, alabado sea Dios, dice que son 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Entendamos que un cuerno de esto es Roma, pero el otro cuerno es formado por el protestantismo en apostasía. O sea, no es que la iglesia de Cristo, alabado sea Dios, la iglesia pura va a apostatar. Hay un pueblo que va a permanecer siendo santo, alabado sea Dios. Pero hay una ramificación mayoritaria que va a formar el segundo cuerno. Esto quiere decir, mis amados, que las iglesias católicas y protestantes siempre serán 2 reinos diferentes. Por eso son 2 cuernos, porque el cuerno significa reino, gobierno. Alabado sea Dios. Pero está diciendo aquí que el protestantismo se une en los últimos tiempos al catolicismo. Y ese es el movimiento ecuménico que sale de la iglesia católica, y que nuestros líderes, atención, nuestros principales líderes evangélicos están visitando al Vaticano. Usted lo va a ver cuando surge el nuevo Papa.
postrándose los líderes evangélicos para recibir al nuevo Papa. Usted lo va a ver, porque ahí están los videos con el pasado y con el antepasado. Y cuando ellos van allá, varón, se inclinan ante el Papa. Pero claro, y le besan el anillo. Enseñar de sumisión. Y explicábamos el día pasado que en ese ecumenismo, usted lo puede buscar ahí en las redes sociales, alabado sea Dios, el Papa Francisco predicando en una iglesia evangélica de uno de los líderes más altos del pueblo evangélico a nivel mundial. ¿Entiendes? Ese es el ecumenismo. Pero también vemos que la iglesia ortodoxa griega, que tiene sus sedes principales en Asia, Rusia, los países asiáticos de por allá, que tiene más de 200 millones de seguidores, alabado sea Dios, había más de 1000 años de rompimiento. Y el Papa Francisco trajo el acercamiento. Alabado sea Dios. Pero el Papa Francisco trajo el acercamiento porque es el ecumenismo, formar una sola religión, una sola bestia. O sea, una sola bestia. Entonces el Papa Francisco trajo el acercamiento, alabado sea Dios, con el mundo musulmán, diciendo le servimos al mismo Dios. Al mundo musulmán. Quiera Dios que no nos metamos en problemas con esto. Pero eso está ahí, amado, eso está en las redes sociales. Que visitó, alabado sea Dios, y besó el Corán. Búsquelo para que usted vea. Besando el Corán, alabado sea Dios, que es el libro de los musulmanes, besándolo. Pero también aparece aprobando y besando las estatuas de Buda en el budismo. Alabado sea Dios. O sea, el propósito de ese representante del infierno es unificar todas las religiones, diciéndole que a fin de cuentas todos servimos al mismo Dios y que todos vamos a ser salvos. Eso es un falso profeta. Eso es un falso profeta. Alabado sea el nombre del Señor, que no responde a la salvación ni a los intereses del cielo. Por eso dice aquí que tiene 2 cuernos como de cordero. O sea, porque ¿a quién es que representa él supuestamente la tierra? Es a Dios. Es supuestamente un líder cristiano, pero cuando habla como dragón. Habla como dragón y expresa la voluntad del dragón. Ahora, el problema serio no es ese, mis amados, sino que las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, alabado sea el nombre del Señor, se están uniendo al Vaticano, como dice las Escrituras. Sí. ¿Escuchó eso? Que las iglesias protestantes se están uniendo, como dice las Escrituras. Que ya hay peregrinación de iglesias y líderes evangélicos, que su mayor triunfo sería, ¿sabe qué? Visitar a Roma. ¿Dice qué? Muchos líderes evangélicos. Visitar a Roma, visitar a Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero eso está escrito en lo que hemos citado aquí ahora mismo, implícitamente. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice ahí las Escrituras? Alabado sea Dios. Bueno, vamos a citarlo textualmente. Apocalipsis 17, 5. Ahí dice el texto, mis amados, alabado sea Dios. Dice, y en su frente, hablando de la gran ramera, que la Biblia en Apocalipsis 17 dice que la iglesia de los últimos tiempos será una ramera, una prostituta, una impía, una perversa. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Nos está diciendo que ella, en primer lugar, la iglesia católica, es Babilonia, la madre de las rameras. O sea, ella es la ramera, ella es la gran ramera, pero dice que también es la madre de las rameras. O sea, las hijas, las que salieron de Roma, porque la iglesia protestante sale de Roma. Cuando Roma se une a los gobiernos de la tierra, se corrompe a toda plenitud. Salimos nosotros protestando por los pecados que se cometían allí, buscando la santidad y la salvación. Pero ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que las hijas, al fin de los tiempos, cuando llega el tiempo de fin, no es que todo el tiempo fueron rameras, porque una niña que es hija de una prostituta, nadie puede decir que acabada de nacer es una prostitutita. No.
no es una prostitutita, esa niña es pura. Alabado sea el nombre de Dios, sin culpa y sin pecado. Pero lo que está diciendo aquí el texto es que estas hijas, al fin del tiempo, vienen y se corrompen igual que su madre. Alabado sea el nombre de Dios, la gran ramera. Entonces, esto implica, indiscutiblemente, mis amados, la corrupción de las hijas igual que la madre en los últimos tiempos. Pero ya las hijas, amados, están haciendo lo mismo. Porque ¿cuál fue el pecado mayor, principal, que cometió la gran ramera, la madre? Dice Apocalipsis 17:1, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La sentencia contra la gran ramera. ¿Cómo le llama? La gran ramera. ¿Por qué es una ramera? ¿Cuál es el pecado de ramería que cometió que le llevó a todos los demás pecados? Dice, con la cual han fornicado. O sea, ¿en qué radica la fornicación? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y pasamos a explicar esto aquí. Dice, con la cual es una ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Por esa razón usted ve que la Iglesia Católica es la religión de los gobiernos. Sí. Cuando murió el Papa, ahora, casi todos los gobiernos de la tierra tuvieron que pasar por el Vaticano. Estuvieran de acuerdo o no. Sí. Con todo y Donald Trump hacer una burla, ¿entiendes? Tenía que pasar por allá, ¿entiendes? Pues y agacharse delante del féretro. Claro que sí. ¿Y a qué que van? Inclinarse, varón. ¿Y a qué que van? Tienen que inclinarse delante del féretro, en señal de sumisión y obediencia. Alabado sea Dios. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra tienen que rendirle pleitesía a esa ramera. Pero esa ramera tiene compromiso también con los reyes de la tierra. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces dice, han fornicado. Lo que implica, atención, pueblo del Señor, que la unión de la iglesia con los gobiernos de la tierra es fornicación. Sí. Según mi evangelio. Repito, la unión de la iglesia con los gobiernos de la tierra es fornicación. Por esa razón le llama a la madre fornicaria. Pero ¿y las hijas? En este tiempo, ¿se está metiendo en política, sí o no? Claro que sí. Los pastores en política, los evangelistas en política, los maestros en política. Alabado sea el nombre de Dios. Los profetas en política. Alabado sea Dios. Haciendo política para ellos y para otros candidatos. Eso en la Biblia se llama fornicación. Pero buscando qué es la política, varón. Buscando, la riqueza. Buscando de que bendecir al pueblo de Dios. Eso es una maldición. Buscando su cuarto, la política es una maldición para la iglesia. Sí. Nunca el apóstol Pablo había hecho tal cosa. Nunca el apóstol Pedro había hecho tal cosa. Nunca nuestro Señor Jesucristo, que incluso en una ocasión lo andaban buscando para hacerlo rey a Jesús. Sí. Y Jesús le dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que no me coma a mí hoy, yo soy el pan hoy, a mí hay que comerme aquí hoy. Alabado sea Dios. Y la gente se empezó a ir, amado, porque ellos querían levantar con Jesús un movimiento político para darle un golpe de estado a Herodes. Alabado sea Dios, y que Jesús se quedara como rey. Ese era el propósito. Por eso dice que lo andaban buscando para hacerlo rey. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y nosotros los evangélicos hacemos campaña. Sí, claro, hacemos campaña, hacemos proselitismo. ¿Pero para qué? Para ganar alma para Cristo. Amén. Para que un pueblo sea salvo, para que un pueblo se santifique, para que un pueblo se acerque al Dios eterno. Amén, gloria al Señor. Por eso predicamos en pueblos, en ciudades, por las redes sociales, por los valles y por todos lugares, anunciando que Cristo viene, que el fin se acerca. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Señor. Es el mensaje cristiano. Cuando usted dice eso, usted no está hablando como dragón. Pero busque al Papa hablando de arrepentimiento. Búsquelo. No habla de eso. Búsquele hablando de que hay que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No te va a hablar de eso. Pero lo peor del caso es que las iglesias evangélicas tampoco, amado, están hablando de salvación. Los pastores no están hablando de salvación. Los evangelistas no están hablando de salvación. Es increíble, amado. Amado, es increíble. Alabado sea el nombre del Señor. Que de 10 predicadores que nosotros invitamos,
A 7 hay que decirle, hagan el llamado. Sí. Porque no están pendientes a la salvación de las almas, mis amados. Alabado sea el nombre del Señor. No, y a esto se agrega la voz del dragón también en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque cuando los pastores están mandando a la iglesia a hacer política, están hablando como dragón. Sí. Cuando los pastores están diciendo que Dios lo único que mira es el corazón, Sí. Que eso no es nada. que eso no es nada, están hablando como el dragón. ¿Por qué? Pastor, demuéstralo con la Biblia. Cuando el pastor dice eso no es nada, tú lo puedes hacer. Está hablando como habló la serpiente antigua en el huerto del Edén, Sí. que le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, contradijo lo que Dios dijo que iba a morir. ¿Entiendes? No moriréis. Dicho en otro término, no moriréis. Eso no es nada, mujer. Eso no es nada. Dios dijo que no coma. Eso no es nada, come. Lo que pasa es que Dios sabe que será más linda. Lo que pasa es que Dios sabe que te verá mejor. Lo que pasa es que Dios sabe que va a tener conocimiento de bien, hermano. O sea, es la misma filosofía del dragón. Entonces las iglesias evangélicas en este tiempo se está hablando como dragón, amado. Y usted ve pastores endragonados. No es solamente el Papa. ¡Atención! Porque la Biblia está diciendo que las hijas se corrompen igual que la madre. Y que las bestias de Apocalipsis capítulo 13... versículo 11, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. No le se lo tire todo a la iglesia católica. Usted me está entendiendo en esta hora. Aquí también se están cosiendo habas. Aquí también hay amarillismo. Aquí también hay corrupción. Aquí también hay perversión. Alabado sea Dios, porque está escrito que las hijas se corrompen igual que la madre. Alabado sea Dios. Entonces, todos los caminos del catolicismo lo está siguiendo la iglesia evangélica. La iglesia católica disfraza la fiesta de Tamuz por el nacimiento de Jesús. Y ahí está la iglesia evangélica metida, celebrando la Navidad. La iglesia católica constituye un culto, un santo llamado San Valentín, un santo católico que le prenden vela. Y la iglesia evangélica, ahí están, alabado sea Dios, el día de San Valentín, los billares disfrazados de rojo, las discotecas disfrazadas de rojo, los cormadones disfrazados de rojo, ¿qué más? Los drink disfrazados de rojo, los parques disfrazados de rojo, rindiéndole culto a San Valentín. Y cuando usted llega a la iglesia ese día, también disfrazada de rojo, amado, el que lea entienda, dice la Biblia, que lea entienda. Entonces, es lo mismo. Celebrar San Valentín, usted me está oyendo en esta hora, es lo mismo celebrar San Valentín que prenderle vela a María. Adore a María también, que es un santo que usted tiene ahí. Y Santa Claus es un santo católico, amado, llamado San Nicolás. Y cuando usted mete a San Nicolás en su casa, alabado sea Dios, un santo católico, amado. Alabado sea Dios. Y hay cristianos que lo tienen en su... Cuando viene a la época de la Navidad, lo ponen ahí en su puerta. Claro. Y ponen sus arbolitos, varón. Exactamente. Y usted oye a Santa Claus riéndole el diablo en la cara. El diablo riendo. Te tengo amarrado. Te tengo atrapado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la gente no entiende. Porque dice que para el espiritual todas las cosas son espirituales. Y se han de discernir espiritualmente. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos en mayo ahora. El mes de la madre. ¿Sabe de dónde viene el origen de eso? Es de la Madre María. En Roma se celebra el mes entero a la Madre María. Claro que sí, a la Madre María. Usted no le está celebrando a su mamá. Usted le está celebrando a María. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué usted está diciendo, pastor, con eso? ¿Que no le regale a mi madre? Claro que sí, regálele a su madre. Pero ¿por qué tiene que ser ese día? Claro. Vaya cualquier día y cómprele la nevera. Vaya, cómprele la estufa. Vaya y cómprele una casa y sáquela de rancho. Si usted tiene dinero, sáquela de rancho. Cámbiele esa cama que está rota. Alabado sea Dios. Póngale una, si usted tiene la posibilidad, una mujer que le lave, le planche, le cocine y ponga a su madre cómoda. Alabado, si usted tiene la posibilidad. Pero eso no es cuestión de un día para que venga con un allante de bobo. Alabado sea Dios. Eso es siempre que usted tiene que pensar. Usted saca, le pregunto yo a usted, en la quincena, cada vez que usted cobra la quincena, alabado sea el Señor, lo que es de su madre o en su defecto de su papá. También, porque es lo mismo. Alabado sea Dios. Usted tiene pendiente a su papá y a su mamá. Cada vez que usted cobra, estos son los de mamá. Sí. Estos son los de papá. Y después viene con ese allante de bobo, el día de la madre o el día del padre. ¿Entienden? Con un cuento de bobos romano, católico.
No, usted varón. sigue siendo católico, No, usted varón. sigue siendo católica. No, varón, porque eso es lo que pasa, que una ideología es una ideología hipócrita, varón. Entonces hay que actuar en hipocresía. En hipocresía. Porque pasan el año entero que no se acuerdan, varón, de su padre y su madre. Yo diría. Sí. Y ese día se acuerdan de eso. Allantando. Pero que lo peor no es eso, sino que es rindiendo culto a María sin darse cuenta. Así como en el día de San Valentín, es a Valentín que le están rindiendo el culto y no. O sea, es San Valentín. Porque dicen, en la iglesia hoy vamos a celebrar el día Sí. de Sí. San Valentín. Oiga lo que están diciendo. Ahora, todos los santos católicos son demonios. Sí. Son demonios disfrazados. Por eso usted ve que hay un demonio llamado Believer Can y que el catolicismo le pone el nombre de San Miguel. Sí. Y es Believer Can, un espíritu de destrucción terrible. Hay un espíritu que se llama el varón del cementerio, que es su nombre original, y el catolicismo le pone San Elías. Y cada uno de esos demonios, hay una demonia con una culebra en el cuello, Sí. que es un demonio Sí. enviado para destruir cuerpos humanos Y para dividir matrimonio. y para dividir matrimonio, y se llama Santa Malta. Que el Señor lo reprenda todo en el nombre de Jesús. Sí. Entonces, son demonios con un disfraz de nombre de una persona bíblica. Así es. ¿Entiendes? Entonces, San Valentín es un demonio. ¿Y quién- ¿Usted me está entendiendo? ¿Y quién era Valentín? Un santo católico. Un santo católico. Sí, porque San Elías, sabemos que Elías, ellos quieren ver que como Elías, el siervo de Dios, el cual descendió fuego, ¿me entiendes? Sí. O sea, y yo diría Marta también, podría ser Marta la Biblia, varón. Pero ya te sabe, así también San David. ¿Y cuántas cosas, varón? Engaño y mentira, como su padre. Exactamente, mis amados. Pero la iglesia quiere andar ahí. Y Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid en medio de ella, pueblo mío. Es una orden. Sí. Pero es que es pueblo de Dios. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí. Pero son las ovejas del Señor. Las ovejas. Es que no es oveja del Señor. Hay gente que ahora mismo en la sintonía tiene que estar tirando, rabiando. Porque no es oveja. Porque no es oveja, tirando chispa. Sí. Porque no conocen la voz del pastor que se llama Jesús. Sí. No la conocen. Y aún más, en el debate que yo estuve el domingo, el debate entró improvisadamente sobre la celebración del cumpleaños. Que eso viene del paganismo y fue adoptado por el catolicismo. Ahora, le quiero resumir brevemente lo que se hace en un cumpleaños. Se pone un bizcocho, Sí. símbolo de idolatría, el origen es idolatría. Le ponen velas encima. Y entonces el cumpleañero hace un ritual. Pide una petición. Oiga, vela es un ritual. Sí. Las velas representan un ritual. Sí. Ahora el que lo está haciendo no se da cuenta de lo que está haciendo. Y pide. ¿A quién le está pidiendo? Al diablo. Es a un demonio que le está pidiendo. Porque el que realmente es el día de esa celebración es un demonio católico que fue canonizado y por eso se llama el Día de tu Santo. Por esa razón en el catolicismo, cuando un niño nace, miran el almanaque católico para ver cómo se llama el santo que ellos le llaman santo de ese día. Para ponerle el nombre del muchacho, porque quien cumple años ese día es ese demonio y no la persona que recibe el nombre. Sí. Por eso es una invocación a ese demonio lo que se hace ahí. Atención. Otras personas dicen, ese nació el día de tal. Exactamente. El día de Altagracia, el día de Mateo. Y le ponen ese nombre. Y le ponen ese nombre. Ese nombre. Entonces es dedicado a ese niño, Sí, a ese día, demonio. A ese día, sí, ese Alabado sea el Señor. Entonces, Por eso cuando... también, por eso también que le cantan en el coro, varón, la canción. Sí. Dicen, el día de tu santo. El día de tu santo, claro que sí. Entonces es un ritual. Escuchó eso. El origen de la vela y del bizcocho y de hacer una petición es a un demonio que le están haciendo la petición. Pero hay gente que si no celebran el cumpleaños, amado, se ponen malos, le da una cosa, se afligen, se ponen melancólicos, mundanos. Se depresiona, amado, le da depresión. Exactamente, ¿por qué? Porque todavía están ligados, alabado sea Dios, a las cosas de esta vida. Pero, ¿qué dice el libro del profeta Isaías? Creo que en el capítulo 2, capítulo 3 dice: porque este pueblo está lleno, vamos a buscarlo. Isaías, profeta Isaías. Vamos a ver si en el capítulo 3.
donde hay una referencia directa a esto. Isaías capítulo 3, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Ay, santo. Lleno de costumbres, oiga, eso fue Israel, traída del oriente y de agoreros, o sea, de brujería. Es lo que estamos citando, sí. Que es una brujería, es un ritual, lo que se hace cuando la persona prende las velas. Estamos aprendiendo. Hace una petición, es un ritual. Sí. El origen es un ritual demoníaco. Ay, no, pero que lo que importa es con la intención que yo lo haga. Eso está diciendo Jesús Arrián Romero. Sí. Vamos a santificar a Halloween, que es una fiesta abierta a los demonios. Porque lo que importa es la intención de que tú des regalo, de que tú te reúnas y qué de malo hay de eso. Sí. O sea, santificar a Halloween. Y yo diría, varón, que la intención es que si tú antes practicabas eso y ahora ya conoces la verdad, te aparte. Que te aparte. Pero hay personas que en vez de eso que se entran en rebeldía. Claro. Me dice, ¿qué es lo que está diciendo este? ¿Y qué es lo que te dice? ¿Por qué? Porque está endemoniado. Y como quiera lo van a seguir haciendo. Sí, varón. Porque estamos en tiempo de apostasía. Son los demonios, varón, que actúan en la persona. Exactamente. O sea, no son libres. Por eso dijo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces esto, trata de apartarte para ser libre. Pero si sigue en esta condición, sigue cautivo. Preso. Porque sigue haciendo rito y culto a los demonios. Así es. Entonces, en el cumpleaños, reitero, esto viene de una tradición antiquísima, que era un culto a los emperadores, era un culto a los faraones, era un culto a los reyes de la tierra, los cuales se constituían en dioses y que los pueblos tenían que postrarse delante de ellos el día de su cumpleaños. Sí. Ese es el origen, alabado sea Dios. Y de esa tradición antigua viene el pastel, que es el bizcocho, y las velas, que luego el catolicismo adopta y la pone como que ya no es a un Dios, sino al que cumple años, alabado sea Dios, con un santo detrás. Entonces es un culto y rituales demoníacos completamente. Pero el pueblo, eso es lo que quiere. Y usted no le puede decir otra cosa. Y en ese mismo contexto, alabado sea Dios, de Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, estamos hablando del conclave, que es una bestia lo que va a surgir. Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Que es una bestia lo que va a surgir. Capítulo 13 de Apocalipsis, a la altura del versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como dragón. Quisiera centrarme un poquito aquí en la voz del dragón. Sí. Porque la voz del dragón no solamente está en la iglesia católica, sino que aquí también en la iglesia evangélica está la voz del dragón. Y en una ocasión le contaba, y les refresco la memoria, que ya los evangélicos no decimos santo, que ya los evangélicos no decimos aleluya, que es una expresión de exaltación a Dios, una alabanza. Que ya nosotros los evangélicos no decimos bendito sea el nombre del Señor. Que ya esto se ha cambiado por una palabra que se llama wow. ¿Ah? O sea, ya no se dice gloria a Dios. Ahora la gente dice wow. Ya no se dice aleluya, la gente dice wow. Y cuando la gente se asombra, se admira, en vez de decir aleluya, dice wow, wow, wow. ¿Cuál es el origen de esta palabra? En síntesis, la voz del dragón. ¿Por qué? Porque la palabra wow en hebreo significa 6. En hebreo, wow significa 6. Cuando la persona dice wow, 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 está diciendo 6, 6, 6. Es una invocación a la bestia. Alabado sea el nombre del Señor. Y para certificar esto, que en hebreo wow significa 6, nos vamos al Salmo 119, que ahí tenemos los números de los salmos en hebreo. Salmo 119, y vamos a observar los números en letra
hebreo. Sí. Los números en letra. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 1 dice, en el encabezado dice Aleph. Eso significa 1. Uno. Quiero aclarar, el Salmo 119, una recopilación de muchos salmos, pero que los números están escritos en letra. Aleph significa 1. Bet significa 2. Gimer significa 3. Daleth significa 4. Estamos ahora en el versículo 35. Significa 5. Y en el versículo 41 del Salmo 49, del Salmo 119, versículo 41, dice, Bau significa 6. Ahora, Bau es en nuestro dialecto, pero la B primero se lee también como U. Por eso W corta Sí. es W. Sí, W. Lo que indica que en vez de Bau, en hebreo ahí lo que está diciendo es U-A-U. U-A-U. En inglés se pronuncia U-O-U, que es lo mismo. Y en español es U-A-O. Por eso cuando se abrevia la palabra U-A-U, la abreviatura es, se quita la A Sí. y se juntan las dos U. Por eso se forma entonces la W, que es la abreviatura de 6. Por eso triple W, Sí. que todo ahora es triple W, es 666. Usted no ha escuchado, aquí en Dominicana se emplea mucho la palabra en la clase baja. Sí. Guá, guá, guá. Son 3 veces que dicen. Ese es un guá, guá, guá. Eso es 666. Es una invocación a la bestia. Claro que sí. Entonces, lo que estamos tratando de decir con eso, mis amados, que cuando se sustituye la palabra santo en el momento de exaltación por la palabra wow, es una invocación a la bestia. Por eso tiene apariencia de cordero, pero cuando habla como dragón, porque invocando al dragón que está. Estamos aprendiendo este día. Alabado sea el nombre del Señor. Pero note, si usted quiere puede repetir el video para atrás, que cada número escrito en letra tiene un significado, siendo el número 6 B-A-U, y que la B suena como U. Por eso es W. U-A-U. En hebreo se dice U-A-U 6. U-A-U 6. Cuando se le quita la A, la W, entonces 6. Pero U-A-U es en hebreo. En inglés es U-O-U, que es lo mismo. Y en español, wow. Ahí está. Que es una invocación a la bestia. Y ya no hay predicadores que quieran decir gloria a Dios. Ni pastores que quieran decir santo. Santo. Sino que cuando llegue el momento de exaltar a quien ellos están glorificando, cuando ellos ven que hay una gloria manifestada, en vez de decir aleluya, pero qué gloria, Santo. santo Dios mío, pero qué presencia. No, Gloria a no. Dios. Ellos dicen wow, una invocación a la bestia. Y es una maldición lo que están soltando. Ay, santo. Es una maldición. Y yo sé que esto es duro decirlo, pero es que la Biblia es que está diciendo que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que cuando habla Habla como dragón. habla como dragón. Entonces es la voz del dragón la que se está manifestando, no solamente en la iglesia católica, sino en un gran sector del pueblo evangélico. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esa manera entonces hay una muchedumbre de pueblo que cree que está caminando con Dios y está caminando con la bestia. Hay un pueblo rebelde, Sí. hay un pueblo insensato, hay un pueblo irreverente, hay un pueblo soberbio, un pueblo ingrato, un pueblo desleal,
Un pueblo amado que nadie le puede decir nada. Están endragonados. Sí. Tienen el espíritu del faraón. Y ustedes vieron que en vez de predicar el evangelio, por eso yo decía que hay o programadores, varón, que no invitan a una persona a la cual vaya a llevar ese mensaje que usted está predicando. No. Decirle a la salva que se convierta. Oye, para esa persona nosotros no existimos. Exactamente. Pero cuando hay una persona que se hace viral, varón, como nosotros decimos, con charlatanería, Sí. y que lo que hacen es reír al pueblo, Sí. varón, eso sí lo invitan. ¿Entiendes? Porque saben, no, te va a venir a, ¿me entiendes?, a entretener aquello, o sea, a hablar como el dragón. Exactamente. O sea, que hay, ¿qué le puedo decir? Un pueblo que eso es lo que consume. O sea, que no quiere que se le digan que se arrepienten, que se conviertan, que se aparten del pecado. O sea, aprender, varón, para santificarse, sino que quieren, varón, la jocosidad, ¿qué le puedo decir? El chiste, el morbo, varón. Sí. Porque es un pueblo que quiere que le hablen, porque dice varón también en el libro de Pedro que mi pueblo así lo quiso. O sea, que el pueblo quiere también que se le diga eso. Exacto. Así mismo es. Entonces, mis amados, eso es así. Estamos todos salpicados de la influencia de Roma. Y Dios nos invita a salir de ahí. Dios nos invita, sálganse de ahí. Estén pendientes de lo que está pasando. Sí. ¿Qué por ciento hay de que el próximo papa sea el falso profeta? Bueno, yo le daría un 90% 90. de que sea el falso profeta. Si no es el falso profeta, como quiera va a ser un falso profeta. Sí. No el falso profeta, pero sí un falso profeta. Que va a seguir encaminando la barca hacia la apostasía, a hundirla más. Sí. Porque tiene que cumplirse la apostasía. Sí, Y es un papa que va... Porque está escrito, varón. Y es un papa que va a presentarle al mundo al anticristo, Sí. mandando a que adoren a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 13, vamos a ver si el versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero la segunda bestia, ok, en el versículo 12 dice, Apocalipsis 11:12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, esa bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo de Satanás. O sea, es empoderada por el infierno esa bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra, míralo ahí, es el detalle. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, ¿cuál es la misión de ese papa? Hacer que el mundo se potre a los pies del anticristo. Esa es la misión. Cuando decimos papa, estamos hablando de la bestia con los dos cuernos que implica el pueblo protestante en apostasía. Sí. O sea, todo el mundo se va a enfocar ¿en qué? En que esa segunda bestia o que esa primera bestia es Cristo, y quien va a presentarle al mundo al anticristo como si es Cristo es la religión. Eso es lo que está diciendo. Repito, verso 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, que el mundo va a adorar al anticristo, porque la religión, está escrito, la religión va a mandar a que adoren al anticristo. La religión. Sí, la religión. Le va a dar autoridad para qué. Exactamente. O podemos decir permiso. Esa es la misión del falso profeta. Sí. Hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Sí. Y todo está listo para eso. Ahora, ¿quién viene primero? ¿El anticristo o el falso profeta? Primero viene el falso profeta. Sí. Porque es un propulsor, así como Cristo tuvo un propulsor que fue Juan el Bautista, que preparó el camino. Sí. Así el falso profeta prepara el camino para el anticristo. Fíjense que entre la preparación del camino es decirle al mundo: adoren. Sí, adoren. Y con respeto, y ahí cerramos,
a lo que tiene que ver con que se sentará en el templo de Dios, no necesariamente, le he comentado en otras ocasiones, que para que el anticristo aparezca se reconstruye el tercer templo en Jerusalén. No es necesario. Y le explico por qué. Siempre le digo que esto es una hipótesis. ¿Por qué? Porque en los días de la ley, el templo se construyó en Israel. Y lo corrompieron a gran extremo, como dice Ezequiel capítulo 8 en adelante, con toda clase de idolatría. Pero en los días de los gentiles, el templo corresponde ser construido entre los gentiles. Sí. En este caso es el Vaticano de Roma. Por esa razón, las profecías hacen referencia a Roma en ese sentido. Lo que implica que el anticristo, esto es hipótesis, como pudiera sentarse en un templo en Jerusalén, existe la potencial posibilidad de que el anticristo se siente en Roma. Porque ¿de quién es el templo de Roma? ¿A quién fue dedicado? ¿A los ídolos? No. El enfoque del mundo es que ese es el templo de Dios. ¿Verdad que sí? Que ese es el templo de Dios. Entonces, no hay un lugar más indicado cuando aparezca el anticristo para sentarse en la bestia que el Vaticano. Que quiero señalar que en los días de la ley, cuando se levantó el rey Antíoco Epifanes, que profanó el templo, no es que hizo del templo de Jerusalén su trono, fue que pasó por ahí en una ocasión y se sentó en el templo de Dios. Pero no es que será su trono. Lo que implica que con que el anticristo pase un día en Roma, sentado ahí, ya cumplió la profecía. Sí. Se sentará en el templo de Dios como Dios, sí, haciéndose pasar por Dios. Hoy se cumple esa profecía, como dijo Jesús. Como dijo Jesús. Sí. Alabado sea Dios. Así Entonces, es. mis amados, esto es para que abramos nuestro sentido y que no nos enfoquemos solamente. Tiene que ser reconstruido el tercer templo de Jerusalén. Porque sí se va a construir un templo, pero es el templo milenial. Ezequiel 40. ¿Por qué es el templo milenial? Porque es una ciudad. Sí. Ese templo será una ciudad. Y en Israel no hay lugar, en el lugar del templo, para edificar un templo que sea una gran ciudad. El templo. No hay lugar para eso. Y no es un templo que se va a construir para que se siente el anticristo y dure 3 años y medio y después venga Cristo y se siente en ese templo sucio. No, tampoco. Entonces, en esta hipótesis que nosotros sustentamos, cuando habla de que se sentará en el templo de Dios, sustentamos hipotéticamente que puede ser Jerusalén, pero también puede ser Roma, para que observemos ambos lugares. Si se construyó el templo de Jerusalén, que ya debería estar en acción, entonces se refería a Jerusalén. Pero si no necesariamente tiene que ser en Jerusalén, porque ahí hay un templo. Y ese templo, la majestuosidad del templo del Vaticano, que en estos días yo viendo videos que he dicho, no, pero eso es tremendo. Inmenso. Es inmenso. Alabado sea el nombre del Señor, ese templo del Vaticano. Sea Dios glorificado para siempre. Todas las profecías indican sobre la posibilidad de que se esté refiriendo al Vaticano, donde se va a sentar el anticristo como Dios, haciéndose pasar por Dios, con el falso profeta ahí a su lado, que va a ser un papa. Cierra la cita. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que viene con el nuevo papa? ¿Un hombre de Dios? No. ¿Qué es lo que se está debatiendo allí? ¿El Espíritu Santo para establecer el sucesor de Pedro? No. Es el espíritu del anticristo que está metido allí. Así es, varón. Es el espíritu del anticristo que cuando dice Apocalipsis capítulo 11. Y dice que él ejerce toda autoridad de la primera bestia. O sea, Sí. Satanás. Capítulo 11. Incluso dice que los 2 testigos estarán muertos en Roma. Lo van a matar allá. Sí. Apocalipsis 11, versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, es decir, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Sí. Entonces dice, verso 8: y sus cadáveres estarán
estarán en la plaza de la grande ciudad. La grande ciudad, o sea, es una plaza que está en una gran ciudad. Una gran ciudad. No en una nación. Sí. Propiamente dicho, sino una ciudad o una nación que es una ciudad. Porque cuando habla de Roma, solamente lo presenta como una ciudad. Pero Roma es una ciudad-estado. Una ciudad-estado. Pero dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque la homosexualidad, la pederatria y todos los pecados sexuales impresionantes están en el Vaticano, y usted y yo lo sabemos. Cuando se dice algo importante que hizo un sacerdote fue que violó 100 niños. Y usted lo sabe, que no estamos exagerando. La homosexualidad en el Vaticano es 1A. Primero. Por eso dice que en sentido espiritual es Sodoma. Eso yo no me lo estoy inventando. Usted sabe que es así. La homosexualidad, alabado sea Dios. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma. Y Egipto. Egipto representa al mundo. Egipto representa a los faraones. Note que todos los que llegaban a Egipto como faraones tenían un nombre, pero cuando llegaban allí tenían que adoptar el nombre de faraón. Los papas vienen con un nombre, pero desde que son establecidos como papas, tienen que llamarse papa. Ya no se llaman como se llamaban. Ese nombre lo abandonan. Sí. Eso es Egipto, una copia del mundo. Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto implica, los teólogos dicen que es Jerusalén, porque fue en Jerusalén que Cristo fue crucificado. Pero dice, donde también, o sea, fue crucificado en Jerusalén. Pero dice, donde también fue crucificado, o sea, otro lugar. Y este otro lugar es Roma, porque cuando a Cristo lo crucificaron, los entregadores fueron los judíos, Jerusalén. Pero los matadores fueron los romanos. Por eso dice, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde también? ¿Dónde también? O sea, fue crucificado en Jerusalén, pero también lo crucificó Roma. Sí, entonces, porque el voto. Exactamente, o sea, Jerusalén dio el voto, pero los matadores fueron los romanos. Porque la ley judía no le permitía crucificar, Roma no se lo permitía. Sí. Por eso tuvieron que ir donde el gobernador romano para que autorice la muerte. Sí. Ellos lo entregaron a muerte, pero Roma fue quien dio la orden y Roma lo mató. Sí, porque fueron los soldados romanos que lo mataron. Por eso él le dijo, pero crucifíquense ustedes entonces. Exactamente. Dijo, no, nuestra ley no lo permite. No lo permite. Sí, la ley no nos permite a nosotros. Entonces, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Cierra la cita, mis amados. Entonces, ¿quién es que viene? Una segunda bestia que se va a levantar, mis amados. Se va a levantar la segunda bestia. Repito, esto es de alguna manera, yo no estoy diciendo que Dios me dijo. Yo estoy diciendo, la Biblia dice. Y la Biblia dice que viene un falso profeta. Sí. Si no es el que surge ahora, viene como quiera. Está pronto ya. Pero quiero ser pesimista y decir, es el próximo. Para que abramos los ojos. O sea, ser pesimista, aunque no sea, estoy diciendo, es el próximo. Para que estemos atentos. Para que estemos atentos. Claro. Para que lo revisemos, para que lo escudriñemos. Sí. Para que no nos dejemos sorprender. Para que no empecemos a celebrar con algo que es completamente satánico y diabólico. Y Jesús dijo, velen y oren. O sea, velen, estén atentos. Sí. O sea, a cualquier acontecimiento que esté pasando en su alrededor y en lo que está pasando en el mundo en los últimos tiempos, velen y oren para que capen. Exactamente. El juicio. Entonces, cerramos con esto. Si ponemos a Donald Trump frente a un papa que promueve la homosexualidad y Donald Trump la combate, ¿quién es más papable? Ay, santo, Donald Trump. Le pregunto a la audiencia. Es más bíblico él que el papa. Le pregunto a la audiencia. Si ponemos a un Donald Trump que es adúltero como los que están en el Vaticano, pero que no, por lo menos no se echa con varones,
un Donald Trump que combate, usted y yo lo sabemos, que combate la homosexualidad, el lesbianismo y todos esos pecados, aunque él no es puro, frente a un papa que lo promueve. ¿Cuál es más papable? Le pregunto. ¿Qué dice la audiencia? Vamos a ver. Y ahí cerramos. Se cayó la audiencia aquí. Hago la pregunta otra vez. Si ponemos a un Donald Trump vestido de papa que combate el aborto, que combate los movimientos de perversión y LGBT frente a un papa que lo promueve, ¿cuál es más papable de los dos? ¿Cuál es más papable? ¿Cuál se apegaría un poquito más a la palabra del Señor? ¿Donald Trump o el papa? ¿Quién sería más papable? Dice por aquí Donald Trump. Ay, Dios mío, Padre amado, esto sí está fuerte, mis amados. Oiga lo que está diciendo la audiencia aquí, que Donald Trump es más papable. Oiga eso, porque siendo un hombre como es, el hombre creo que más soberbio que hay sobre la faz de la tierra, que Donald Trump, tiene principios que rayan en la línea de guardar la palabra de Dios. Donald Trump es más papable. O sea, un papa diciendo, denle libertad a eso. Y Donald Trump diciendo, por allá diciendo, no, se va todo eso para afuera. Porque ha sido su actitud. Que se pueden matar a los niños, que se puede violar. Exactamente, le quitó todo el dinero que se daba para el aborto, para todas estas cosas, todo lo que el Estado aportaba para matar, para asesinar a los niños en el vientre de la madre. Quitó todo eso, quitó todos esos recursos. Alabado sea Dios. Y ha desmontado la agenda LGBT en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es más papable? Sí, ese es más cristiano que cuenta a veces que es más cristiano. Que lo que presunta. Mire, por aquí están diciendo también Donald Trump. Presunta ser, porque esos son presunciosos, son personas que dicen que son seguidores de Cristo o vicarios de Cristo, pero nada tienen que ver con Cristo. Entonces, Donald Trump haría un mejor papado. Esto es increíble. Porque no responde a ninguna élite. Así es. Y estamos hablando de un Donald Trump con 3 matrimonios. Sí. Acusado de violación. Acusado pero que él no es un representante cristiano. No es cristiano. Él no es un líder cristiano, es un líder impío. Así y en su impiedad es más papable. Es más justo que ellos. En su impiedad es más papable, porque lo que hace Donald Trump, que es evidente, lo hacen esos obispos y cardenales tapados, que hay que quitarle la sábana y la cortina, y cuando explotan los escándalos, entonces es que se da cuenta de lo que está pasando. Entonces está diciendo la audiencia aquí que Donald Trump es más papable, y yo estoy de acuerdo con eso. Si llega Donald Trump y lo hacen papa, no es que va a ser un hombre de Dios, pero sería más papable. Sí. Cuando llegue ahí, Dios va a decir, bueno, yo estoy aquí entonces representando a Dios, y él no es un loco. ¿Entiende? Entonces él, de hecho, hasta revisaría valores y principios y empezaría a tomar medidas, y todo lo que aprobó el Papa Francisco lo desmonta. Sí. Ya te sabes. Porque esa es su filosofía y su ideología. Entonces sería más papable. Es increíble, mis amados, que Donald Trump queda aquí en la encuesta como más papable que el Papa saliente y los papas entrantes. Que Dios tenga misericordia, porque lo que está escrito así se cumplirá. Así que, mis amados, gracias por estar en la sintonía. Dele a compartir este tema en esta mañana. Vamos a compartirlo con más personas. Comente, por favor, pero comente positivamente, porque si alguien entra, y hay gente que entran a comentar y hacen comentarios para sancionar, ¿entiendes? Porque eso cuenta también, los comentarios positivos. Claro, los comentarios negativos, el algoritmo de YouTube lo toma en cuenta. Por eso usted ve que los noticieros dicen, comente, los noticieros comente, pero comente sí, a favor. A favor. Alabado sea Dios. Sí, por la política de ella. La política. Entonces el algoritmo, si ve los comentarios positivos, entonces el mismo algoritmo de YouTube comparte
la transmisión. Y yo diría que no tome en cuenta lo negativo. Exactamente. Alabado sea Dios. Gracias por estar en la sintonía. Amado amigo, amiga que estás ahí. Esto está feísimo. Hasta para los evangélicos. Pero te estamos invitando en este día que acepte a Jesús. A Jesús. No una religión, sino a Jesús. Como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo. Señor Jesús. He escuchado tus palabras. Y reconozco mis pecados. Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias por morir por mí. Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias por perdonarme. Padre, en el nombre de Jesús presentamos la vida en esta hora que están en tu presencia, pidiendo, Dios mío, que les reciba, que les cubra con tu sangre y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, muchas gracias. La hermana Fiordalisa les invita hoy a las 3 de la tarde en el programa Orando se rompen las cadenas. Y esta noche estaremos llevando la segunda parte de este tema a la cabina siempre fuerte. Esta noche, Dios mediante. Sí, claro. Dios mediante, llevando la segunda parte siempre fuerte, porque creo que esto hay que comunicarlo a voces, a gritos, por todas partes, para que el pueblo de Dios se aperciba y que no nos agarren, alabados el nombre del Señor, desprevenido. Hay que alertar al pueblo santo del Señor para que abramos los ojos y despertemos. Amén. Así que muchas gracias a todos ustedes y nos vemos esta noche en Siempre Fuerte. Amén. Y mañana en la mañana, en la oración matutina, al pie del cañón, han estado con ustedes en este día Francisco Rosario Johnson y el pastor José Cabral Santa María, deseando que la paz de Dios Todopoderoso ilumine sus pensamientos y le conceda abundancia de paz a ustedes y a los suyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Aleluya.